Pues voy a proceder con mis reflexiones acerca del capítulo 6 de Feyerabend. Yo siento que todavía sigue en la onda de explicar esto de las cuestiones de los lenguajes observacionales, ¿no? Que es muy importante, sobre todo porque al menos en lo que en la filosofía respecta, sí se separa pues de la empresa del positivismo lógico, que incluso son los positivistas lógicos, tal vez la categoría esté antes, pero yo al menos la categoría de lenguaje observacional, proposiciones observacionales, incluso llegan a utilizar la categoría de proposiciones protocolares, la veo en los autores del Círculo de Viena y son autores como Rudolf Carnap, ¿no? Pero obviamente ellos es todo lo contrario a lo que aquí está proponiendo eh, Feyerabend. Por ejemplo, Carnap habla en un nivel muy básico de proposiciones observacionales, ¿no? Que son aquellas proposiciones que casi como por adecuación son imagen del mundo, ¿no? Son, por ejemplo, Kevin tiene el cabello recogido, eso sería una proposición observacional, ¿no? Casi que la proposición es isomorfa, pues, a la descripción que estoy haciendo, ¿no? Si Kevin no se fuera calvo, si tuviera una peluca, tal vez ahí se podría cuestionar mi juicio, mi proposición. Pero entonces, lo que creían estos positivistas lógicos, y yo lo dije anteriormente, era que existen proposiciones observacionales que aluden a hechos de la experiencia, ¿no? Y se adecúan a ellos, y si se adecúan son verdaderas, si no se adecúan son falsas. Feyerabend parece ser, y ya lo vimos desde el capítulo anterior, critica esa idea. Para Feyerabend no existe como un lenguaje observacional neutro, o sea, no existen como hechos por fuera, sino más bien pareciera ser que su tesis, aunque no lo ha dicho explícitamente, es que cada ciencia o cada conjunto de teóricos crean lenguajes observacionales que a su vez se interiorizan tanto que luego van a ser como las coordenadas que van a guiar la experiencia, incluso dentro del sentido común. Entonces eso me parece como muy importante de cómo Feyerabend se deslinda pues de la tradición de los positivistas lógicos y de algunos realistas fuertes de la ciencia, donde se cree que existen hechos que son hacedores de verdad de las proposiciones, hechos externos. Parecerá ser que, y ya lo dije y lo repito, y eso es manera de síntesis, para Feyerabend todavía eso no pasa. ¿Por qué? Porque hay una creación de lenguajes observacionales, ¿no? Y que se han naturalizado tantos algunos que creemos que ya los hechos son así de entrada, pero resulta que ha sido ya toda una construcción de generaciones de investigadores y demás. Entonces yo titulé mi pequeña reflexión, la ruptura de las interpretaciones naturales. Ya vemos que es un concepto que aparece, que me parece también importante, y dice lo siguiente: Feyerabend afirma que existe un proceso histórico y psicológico en el que se arraiga un lenguaje observacional compuesto por un conjunto de proposiciones que constituyen nuestras interpretaciones naturales, interpretaciones que se han arraigado históricamente. Estos lenguajes observacionales arraigados producen un realismo ingenuo según el cual los objetos son así y no de otra manera, asimismo que los objetos hablan por sí mismos. Para ilustrar este punto, el filósofo austriaco trae a colación el debate entre los copernicanos y los aristotélicos en torno al movimiento de la Tierra. Estos últimos apelan a la sensación de ver que una piedra cae en línea recta si es arrojada desde una torre. A partir de esta observación de un movimiento rectilíneo, los aristotélicos inducen el no movimiento de la Tierra, pues si ésta se moviera, entonces el movimiento de la piedra no sería perpendicular a la torre. Frente a esto, los copernicanos como Galileo o Tycho Brahe apelan al cuestionamiento de esta sensación o interpretación natural mediante la introducción de otro lenguaje observacional que implica distinguir entre movimiento aparente y movimiento real. En este marco,
Feyerabend sostiene que la experiencia en el mundo está informada por interpretaciones naturales, sedimentadas histórica y psicológicamente, y muchas veces las nuevas teorías engendran nuevos lenguajes observacionales que rompen algunas de estas interpretaciones naturales. Las interpretaciones naturales de una persona del siglo XVII son diferentes a las de una persona del siglo XXI. Si bien con Galileo y la emergencia de la ciencia moderna se creó un lenguaje observacional que nos permitió descubrir, entre otras cosas, el movimiento de la Tierra y una esquematización del universo, también nos ha clausurado otros aspectos. El lenguaje observacional de la ciencia moderna nos legó una ontología monista y reduccionista en la que tendemos de entrada a encerrar los objetos en dos bloques, lo real y lo aparente, lo objetivo y lo subjetivo. El problema de este lenguaje observacional, inaugurado en parte por Galileo, es que solo toma como real los objetos de la física y lo que puede ser matematizado. El resto de objetos son tomados por manifestaciones aparentes y subjetivas. En este lenguaje observacional, un átomo es real, pero el yo puede ser ilusorio. No obstante, ahora en filosofía y otras disciplinas se ha ido cuestionando estas interpretaciones naturales del lenguaje observacional galileano para proponer un lenguaje observacional en el que se comprenda la pluralidad a partir de sí misma y no a partir de un orden jerárquico donde unos objetos son reales y otros son meras apariencias. Pues esa es la tesis, la reflexión que yo traigo a colación. Entonces, si nos atenemos solo a Feyerabend, Feyerabend sostiene que existen lenguajes observacionales que a su vez constituyen interpretaciones naturales que guían la experiencia de las personas. Entonces, póngale que las personas del siglo XVII crecieron y antes crecieron con el geocentrismo, ¿no? Hasta que llegó los copernicanos con su giro copérnico y propusieron otro lenguaje observacional que es el heliocentrismo. Este nuevo lenguaje observacional a su vez supone cuestionar estas creencias arraigadas pues del lenguaje observacional geocéntrico, ¿no? Para ilustrar ese punto, Feyerabend pues trae el caso, el debate que hubo entre Galileo y algunos aristotélicos italianos, incluso ahí dice el nombre, esperen que no, el nombre del tipo era Charamonti, ¿no? Charamonti fue un astrónomo y filósofo italiano. Fue oponente de, bueno, eso es de Wikipedia, ¿no? Fue oponente de Tycho Brahe, Galileo Galilei y Kepler, ¿no? Y está del 1565 al 1652, ¿no? Entonces, por ejemplo, el debate se estaba dando entre ellos y pues Galileo, Tycho Brahe, Copérnico sobre el movimiento de la Tierra, ¿no? Ahora nosotros, hijos del siglo XXI, bueno, hijos del siglo XX-XXI, pues ya nacemos con otro lenguaje observacional, o sea, ya para nosotros, pues la Tierra no es el centro del universo, sino que el centro del universo es el Sol, ya para nosotros existen los átomos de cierto modo, o sea, ya nosotros crecemos con cierto lenguaje observacional. Por eso, por ejemplo, ahorita los terraplanistas, pues ha sido como toda una cuestión difícil porque, claro, nosotros crecimos con el lenguaje observacional que la Tierra es esférica o semiesférica o es una esfera ahí imperfecta, ¿no? Y pues como que estos terraplanistas quieren volver al anterior lenguaje observacional o algunos lenguajes observacionales donde la Tierra es plana y supuestamente tienen evidencias y tienen argumentos y demás. Pero a lo que voy con esto es que al menos si nos tendemos a Feyerabend, nosotros por hábito y heredamos históricamente lenguajes observacionales. Y estos lenguajes observacionales, aunque Feyerabend no indaga mucho en su origen, sí dice que se arraigan desde el principio y pues están casi arraigados desde la infancia. Incluso hay unos párrafos donde dice eso, lo cual es muy interesante porque pareciera ser, y ahí es siempre mi objeción a Feyerabend, de que ya estamos en la jaula del lenguaje, ¿no? O sea, ya nacemos con un lenguaje observacional incorporado que incluso corporizamos y a partir de ahí se va a nutrir nuestra experiencia de mundo, ¿no? Ahora, un realista, ¿qué le diría a uno, no? O sea, el lenguaje, o sea, el lenguaje observacional
responde a algo que está fuera de ese lenguaje observacional y ese afuera pues son las diferentes realidades o los objetos del mundo que le hace feedback para yo corregir mi lenguaje observacional o no. Aquí, vuelvo, insisto, pareciera ser que la cuestión de Feyerabend es que hay una disputa, uno podría decir internista, ¿no? Hay una disputa entre lenguajes observacionales que han sido creados por los teóricos, ¿no? Pero eso era como lo que me suscitó Feyerabend, ¿no? Y por otro lado, otra cosa que me suscita y me parece cuestionable, pero eso está como más hacia las reflexiones periféricas de Feyerabend, es que él dice que nosotros hemos interiorizado tanto los lenguajes observacionales que ya es muy difícil distinguir entre proposición y hecho, ¿no? O sea, decir que ahorita son las 6:06 de la tarde en Colombia, esa proposición que acabo de proferir y el hecho de que son las 6:06 de la tarde pareciera es uno, o sea, hecho y proposición es indislegable. Por eso les decía que como para Feyerabend ya estamos como en una jaula de lenguaje grande, ¿no? No hay un exterior a esa jaula de lenguaje. Entonces, eso es preocupante porque para otras, bueno, no preocupante, eso es debatible porque para otras teorías, como la fenomenología, hay cosas que se escapan al lenguaje. Por ejemplo, Husserl y demás fenomenólogos hablan de experiencias que no son articuladas proposicionalmente. O sea, no, ejemplos los podemos ver solamente en los animales no humanos, pero también en bebés, también en experiencias corporizadas de sentir, de deseo, donde incluso las palabras se quedan cortas como para capturar lo que uno está sintiendo y demás. Entonces, claro, ahí hay un debate, al menos en filosofía, y eso es importante, porque hay unas corrientes filosóficas donde van a decir todo el lenguaje, ya estamos clausurados totalmente por el lenguaje. Piensen en la frase de Wittgenstein, ¿no? Los límites de mi mundo son los límites de mi lenguaje, ¿no? Pero hay otras tradiciones que dicen no, o sea, claro que utilizamos proposiciones, pero también hay una realidad que escapa a las proposiciones. Y eso es importante porque, por ejemplo, si yo me comprometo con experiencias o realidades que escapan a las proposiciones o que no son iguales a los enunciados, pues me puedo comprometer con hechos o eventos que agujeren esto, la jaula del lenguaje, ¿no? O sea, que no, que hecho y lenguaje no son lo mismo. Y como no son lo mismo, entonces por eso mismo mis proposiciones pueden ser corregibles, pueden ser mejor y demás. Pero si el asunto solo se reduce a que se creó un lenguaje observacional y hay otros que crean otro lenguaje observacional, entonces se debaten ahí por los lenguajes observacionales y que luego se van interiorizando. Pues también Feyerabend tiene puntos a favor. Por ejemplo, nosotros, y como lo estoy diciendo, pues somos hijos de un lenguaje observacional, pues ya heliocéntrico, ¿no? Ya pues muy difícilmente alguno de aquí cree pues que la Tierra es el centro del universo, ¿no? Y nacimos con esa creencia, pese a que no lo hemos visto directamente y demás, ¿no? Entonces, bueno, eso era bueno, estos son apuntes como muy dispersos, espero que me haya hecho entender, pero eso era lo que traía, ¿no? Como que para Feyerabend se crean lenguajes observacionales que están en disputa y ya. Y bueno, y que me parece problemático la cuestión de equiparar hecho con proposición, porque para mí hay hechos que van más allá de las proposiciones, pues. Vale, sí, sí, esto de que pues los lenguajes observacionales son en todo caso una construcción y tienen una historicidad como pues algo clave, ¿no? Y cómo pues los lenguajes observacionales que tenemos disponibles en las ciencias eh, naturales y yo creo que también en gran medida en las sociales, pues tienen que ver también mucho con pues el lenguaje observacional del fisicalismo, ¿no? Como lo que existe y las nociones que tenemos para hablar de lo que existen están vinculadas a la materia, ¿no? A las cosas físicas
y lo que no esté ahí, pues no tenemos como nociones para capturar eso, muy pocas. Y ahí habría que pensar entonces, pues claro, como que es un poco lo que usted sugiere al final, con una perspectiva como una ontología, pues no fisicalista, que no reduzca lo que existe a la materia, sino que hay otras cosas, pues cuáles serían como esos lenguajes observacionales que habría que construir para dar cuenta de eso, que es un poco también la agenda de la Tour y todo esto con la idea de qué vamos a hacer con los seres de la transformación, qué vamos a hacer con los seres de la ficción, un poco la agenda de Marcus Gabriel también con la idea de los campos de sentido. Y bueno, también con la tentación de hacer una metateoría de lo que existe también, ¿no? Como el lenguaje, un metalenguaje observacional o algo así, que creo que ese también puede ser pues peligroso porque puede caer la tentación reduccionista de todo lo que existe, pues se explica mediante un lenguaje observacional y si lo que existe es realidad, pues a lo mejor habrá que tener varios lenguajes observacionales, que es a lo mejor lo que existe en el mundo si uno piensa como Viveros de Castro, que una cultura es también una ontología y tiene su propia epistemología. Entonces, pues cada cultura tiene su propio lenguaje observacional, un conjunto de nociones que le permiten dar cuenta del mundo en el que viven y también transformar ese mundo, como la magia, la brujería, la curación, etcétera, ¿no? Eh, Ahí el punto sería como, al menos, pienso yo, por ejemplo, en ciencias sociales, pues, ¿qué nociones necesitamos repensar para renovar un poco estos lenguajes observacionales, para ver ciertas cosas como que aparecen en la vida social de muchas sociedades, y eso ya lo ha mostrado la antropología desde que existe, cosas como, pues sí, lo que hemos hablado que se escapa al fisicalismo, como esta dimensión trascendental de lo humano, como los espíritus, como las transformaciones de cuerpo. Y específicamente también estaba pensando mucho en el poder, que es como es uno de estos misterios que han estado ahí latentes siempre en la teoría social, desde los fundadores. Y hay cierta sospecha de que en efecto existen ciertas fuerzas ocultas que no son materiales, que no las vemos necesariamente, pero que orientan el mundo que vivimos, ¿no? ¿Qué lenguajes observacionales nos podrían ayudar a pues ver esto de otra manera? Yo no sé, incluso seguramente la pregunta por el poder que se formula Foucault y toda esa tradición también seguro tendrá como, pues hace parte de esa agenda, ¿no? Construir todo un lenguaje observacional para ver algo que aparentemente no se ve, ¿no? Tratar de ver esas fuerzas ocultas pero también terminarlas viendo en lo físico, en los lenguajes observacionales que fundan la idea de la ciencia, al menos en Occidente, que es como lo que se puede observar, lo que se puede medir, lo que se puede palpar. Entonces sí, creo que hay como pues toda una agenda como abierta de repensar esos lenguajes observacionales sobre estas realidades que pues no son fisicalistas, no se reducen a la materia. Y también me llama la atención esto último que menciona, ¿no? Como pues este problema clásico de pues si el mundo se reduce al lenguaje, ¿no? Si hay a lo mejor realmente esta tal decisión entre pensamiento, realidad, lenguaje, o si es lo mismo, ¿no? O si son cosas distintas y no necesariamente pensamiento, realidad y lenguaje van amarradas, como sospecharían pues todas estas tradiciones como Gadamer y todo esto, ¿no? Como de la ontología hermenéutica y demás. Yo también sospecharía con cierta inclinación más bien nuevo realista o algo así, que a lo mejor, pues a veces quizás seguro sí existirá esa homología entre realidad y lenguaje, pero a lo mejor a veces no, ¿no? Como que no todo lo que existe es lenguaje, porque pues hay hechos que se relacionan en el mundo, objetos que se relacionan sin necesidad de pues, un lenguaje articulado o estas cosas, ¿no? Eh, claro, y sobre todo que no esté en referencia a un sujeto específico, ¿no? Creo que es algo ahí también como clave. Y bueno, sigue estando igual también latente el problema del alcance de los sentidos, ¿no? Que es como esta idea como de la crítica al pues, el realismo ingenuo, de, pues bueno, cuál es como los límites que podemos establecer a pues los sentidos, ¿no? Y luego llegar un poco a esta idea que sugiere Marcus Gabriel por allá en el último capítulo de Sentido y Existencia
de que a lo mejor no hay tal decisión entre sentido y realidad porque es como lo mismo, e inclusive refiriéndose a los sentidos de la percepción, como que él al final termina sospechando que pues sí hay hechos en el mundo y esos hechos en el mundo pasan porque ya tienen un sentido y que ese sentido tiene más o menos cierta, guarda una relación casi directa con nuestros órganos de la percepción. Pero entonces, claro, ahí vuelve un poco la tentación de caer en el realismo ingenuo y me sigue formulando la pregunta por cómo podemos ver los alcances de, pues sí, de los sentidos, ¿no? También como se ha hecho en diferentes, por ejemplo, en la óptica y estas cosas, ellos ya tienen claro más o menos hasta dónde van nuestros sentidos y hasta dónde van ciertos hechos del mundo, cómo ve un perro, cómo ve un gato, cómo vemos nosotros, y eso ya tienen como esas pistas. Yo no sé, por ejemplo, en ciencias sociales, cómo podemos empezar a hacer eso, cómo podemos ver hasta qué punto los sentidos nos permiten ver cosas como pues, las transformaciones de cuerpo o las relaciones de poder, la dominación. Creo que ahí hacen falta como de nuevo volver a repensar los lenguajes observacionales que tenemos para hablar acerca de esas cosas. No sé si Andrés tiene algún comentario o Steve o leo mi reacción. No, yo estoy de acuerdo con usted y me hizo recordar algo donde Feyerabend incluso, o sea, bueno, voy a decir eso para poder decir lo otro. Por el lado de la fenomenología, por ejemplo, Husserl en Crisis, que se llama, en su último libro del 36, del 1936, él habla, se llama La crisis de las ciencias europeas y la fenomenología trascendental. Y él hace toda una reconstrucción de las intuiciones de Galileo para mostrar cómo precisamente de Galileo en adelante, del Renacimiento en adelante, el lenguaje observacional que nos rige es la matematización. ¿Y qué problemas ha traído eso según Husserl para entender fenómenos como la subjetividad, la interioridad y demás? Porque, claro, sabemos que nuestra vida psíquica, por decirlo así, no es tan matematizable como si es matematizable el movimiento de una piedra, el movimiento de una esfera sobre una superficie plana y demás. Entonces, claro, si uno, yo que crecí en la tradición fenomenológica, pues uno crece con mucho recelo, pues, a Galileo. Además que por Husserl, ¿no? Por el sesgo de Husserl. Y además porque Husserl además muestra, y eso lo reseña la gente, que Galileo hace la distinción entre cualidades primarias y cualidades secundarias. Entonces, las cualidades primarias son las que supuestamente son intrínsecas al objeto y que no dependen de ningún observador, y las cualidades secundarias son las que sí dependen de un observador y que nosotros le imprimimos casi al objeto. Entonces, una cualidad primaria sería, en términos contemporáneos, no sé, la estructura atómica o la estructura molecular de X elemento. Y una cualidad secundaria sería el color con lo que la veo, el sabor con lo que la siento, la textura, porque eso varía dependiendo del agente cognitivo. No sé si yo, no sé, yo veo el agua como incolora, insabora y sí, colora, insabora y inolora, ¿no? Se supone que son las tres propiedades. Pero no sé, supongamos que hay otro ser, otro agente cognitivo, otro animal, que de pronto el agua sí le sabe por su sistema perceptual o por sus bastones en los ojos sí la ve de cierto color y demás, ¿no? Entonces, Galileo Galilei hace esa distinción entre cualidades primarias y cualidades secundarias. Y entonces se supone que cuando uno va a conocer, por ejemplo, el movimiento real, ¿no? Que es la crítica que él le hacía, por ejemplo, a los aristotélicos, pues ese movimiento real que yo quiero conocer, debo prescindir de las notas del movimiento aparente, ¿no? Recuerde que la gran crítica en el fondo de Galileo a los aristotélicos renacentistas fue que no distinguían entre movimiento aparente y movimiento real, ¿no? Entonces, para lograr acceder a la estructura como más correcta o más objetiva, entonces hay que como barrer las apariencias y dejar la estructura real.
El problema de eso, y es como muy bien dijo Kevin, es que creamos un lenguaje observacional muy rígido, en donde, por ejemplo, no podemos saber bien el estatuto ontológico de ciertos eventos como los eventos mentales, incluso los eventos culturales, ¿no? Dentro de esa lógica, la cultura y la psicología, o lo psicológico más bien, sería mera apariencia y mera subjetividad. Y como muy bien dice Kevin, ahorita en el negocio de las ontologías planas, de los nuevos realistas, como Bruno Latour, es pues crear un lenguaje observacional donde le demos un estatuto ontológico pues a los seres de la transformación y demás. Ese es como el lado negativo de lenguaje observacional creado por Galileo. Incluso Feyerabend en algún momento dice, Galileo Galilei creó un lenguaje observacional, lo dice así. Ahora, ese es el lado negativo. El lado positivo, y es el que usted vio también, es que para Galileo Galilei, las sensaciones también por sí solas no hablan y que siempre debe haber un proceso de razón, invención, de comunicación, explicitación, pues para que esos lenguajes observacionales nuevos que queremos posicionar, pues se crean, ¿no? O sea, tampoco Galileo, si Galileo Galilei quería proponer un movimiento real versus un movimiento aparente, pues ese movimiento real no iba a salir de la nada, sino que también vía una indagación y vía una argumentación, que es un proceso subjetivo, por decirlo de esa manera, pues lo iba a poner, ¿no? Entonces, eso también es importante, ¿no? Porque eso blinda, por ejemplo, a Galileo Galilei y demás de caer en un realismo ingenuo de decir, ah, bueno, entonces, porque, claro, el realismo ingenuo estaría en la acusación que le hacía Galileo Galilei a los aristotélicos, ¿no? De que se atienden a la sensación primaria y no, y a esa sensación no le meten razonamiento, ¿no? Entonces, eso también es importante, o sea, siempre encontrar, si se quiere, una vida media entre pues lo que nos dicen las sensaciones, pero también cómo esas sensaciones son procesadas por la razón. Y en ese procesamiento de la razón aparecen las categorías. Y las categorías ahí sí, como decía Husserl, son como linternas. Nos permiten ver ciertas cosas y nos ocultan otras, ¿no? Y bueno, y luego lo va a decir Derrida y demás. Entonces, ahorita yo siento que estamos en la búsqueda de categorías pues que nos permitan iluminar el mayor espectro posible y no pues dejarlo en solo pues como en los objetos espaciotemporales físicos. Entonces, claro, tampoco es que el proceso, bueno, con todo esto, quiero decir que tampoco Galileo Galilei pues es el demonio desde mi perspectiva, sino también pues propone que todas las sensaciones que recibimos pues deben ser procesadas por la razón, ¿no? No es que seamos como Kevin muy bien me criticaba, o le criticaba más bien a los nuevos realistas que a veces le daba la sensación de que le dan demasiada pasividad al sujeto, ¿no? Pareciera ser que en el nuevo realismo a veces pareciera ser que el sujeto es muy pasivo. ¿Y qué pasa con estos procesos de invención, creatividad, de lenguaje, ¿no? Y Galileo Galilei también tiene un pie ahí, ¿no? En que todos los datos que recibimos pues sean procesados. Eso por el lado de Galileo Galilei y lo de los lenguajes observacionales. Y también, Kevin, me parece muy interesante su cuestión, ¿no? ¿Es el lenguaje observacional el que me permite ver algo? ¿O será que así directamente yo puedo percibir estas cuestiones sociales como el poder, la ideología, el consumo, ¿no? Esa pregunta está buena, ¿no? O sea, ¿qué de mis sentidos puede decir, ah, esta persona está alienada sin yo tener toda una teoría de la alienación, por decirlo así? Y pues pues es que es interesante porque, por ejemplo, pues hay el papel de las categorías nativas, ¿no? Cuando la gente ve cosas que uno supuestamente ya tiene en su teoría, pero la persona no sabe nada de esa teoría. Es que estaba pensando en un ejemplo hace poquito. Ah,
hace poquito estaba hablando con un tipo en el fin de semana, un primo de mi novia, y él hablaba, o sea, él utilizaba la categoría de que la carne habla, ¿no? Y con eso se refería, o sea, el tipo es ingeniero, está en otros asuntos, es más, su trabajo es más operativo, pero terminamos hablando como de la enfermedad y demás, y él hacía mucho énfasis en que la carne habla, y que la carne incluso habla más allá de su voluntad y de y de su conciencia y de su estado de alerta, ¿no? Entonces yo digo, bueno, ahí ya se asoma todo un espectro que excede las palabras, que excede el discurso, sin que el tipo sepa fenomenología de la antepredicación o sin que el tipo sepa pues todas estas teorías sobre conocimiento no lingüístico y cosas así, ¿no? También yo que me lancé al stand-up comedy y hablando con los stand-uperos, luego los stand-uperos tienen categorías muy nativas aunque no sepan teoría del humor, ni hayan leído la Divina Comedia de Dante, ni nada, dan cuenta de procesos que uno ya ve ahí teorizados, ¿no? Entonces yo siento que de algún modo, pues la experiencia sí excede la teoría, por decirlo así. Y con experiencia no solo me refiero a experiencia de objetos externos, de estímulos externos, sino en todo el sentido de la palabra. Experiencias vivenciales, intercambios culturales y demás. Sí, yo creo que a lo mejor ahí las categorías nativas son la clave, o por lo menos es una salida que se está viendo, ¿no? Como uno ve, por ejemplo, el poder, pues en los tiempos de mi abuelito, ahí no se hablaba de la dominación en el pueblo, ni de la invasión, pero mi abuelo sí hablaba de que en el colegio habían estudiantes que se la tenían montada a otros. O sea, sí existía algo parecido y habían categorías locales para hablar sobre eso. O sea, a lo mejor en esos lenguajes observacionales que existen en el mundo, en la gente, pues a lo mejor ahí hay como alternativas para ir viendo esas cosas que desde los lenguajes que se construyen desde la ciencia, que son fisicalistas y tal, toda la tradición, reduccionista, etcétera, pues no podemos ver, ¿no? Yo creo que hay como una potencia. Y es lo mismo, es una intuición que funda las ciencias sociales, al menos desde Durkheim. Durkheim sospechaba en su sociología del conocimiento que las categorías de las personas pues son como una suerte de teoría que orienta la acción de las personas. Es decir, como que lo que luego vendríamos a llamar siglos después las categorías nativas, las categorías locales, pues desde Durkheim él ya sospechaba que operaban más o menos como los conceptos de una teoría, o sea, que la forma en la que las culturas piensan, y eso lo va a desarrollar luego Marcel Mauss y toda una tradición, y Lévi-Strauss va a estar en las mismas con el estructuralismo, y luego la teoría contemporánea de imaginarios sociales va a ir a lo mismo, como cierta sospecha de que a lo mejor no hay tanta diferencia entre la forma en la que pensamos en las ciencias y la forma en la que las sociedades han pensado en términos de categorías, premisas, esquemas de conocimiento del mundo, de clasificación de la información, un poco también toda esta tradición que leímos hace muchos años, de fenomenología sociológica con Alfred Schutz, todo esto de Berger y Luhmann, al final es como una misma intuición, ¿no? Entonces a lo mejor que es el mismo punto de Veros de Castro en la actualidad, y después es que una cultura siempre ha sido una ontología y también una epistemología. Entonces, estas sociedades pues han visto un mundo que no se ha reducido a la física y a lo mejor ahí es que encontramos pistas para acercarnos a esos seres que, como menciona Latour, pues nunca pudo dar cuenta las ciencias naturales ni sociales porque no veían, excedía la ontología fisicalista de Occidente basada en la distinción de naturaleza y cultura. Y justamente por eso Viveros de Castro apunta a que esta idea de lo sobrenatural, pues es como todo un mundo que es la agenda que hay que pues empezar a conocer, ¿no? Que es la misma de Gabriel, es la misma de Latour y demás. Yo creo que sí, ese es como el punto ahorita.
Si quiere, podría leer yo mi reacción, que va un poco igual como en esa vida. Voy a compartir la pantalla. Ahí se ve, ¿sí? Listo. Sí, ya. Feyerabend sospecha que los sentidos son en general una fuente confiable de conocimiento, pero también tiene limitaciones que se pueden identificar y controlar. Por ejemplo, probando nuevas interpretaciones como alternativa cuando no cuadran los hechos y las interpretaciones disponibles. La mera empiria sin teoría no produce ciencia. Hace falta un poco de razón, creatividad, invención, interpretación, imaginación para establecer relaciones no ingenuas entre los hechos observados. Hace falta sujeto. Feyerabend parece defender una suerte de realismo crítico. Se trata de un realismo que no desconoce las estructuras cognitivas y sociales del sujeto. A lo mejor el eterno problema entre realismo e idealismo siempre ha sido un falso problema. Ambas posiciones se han defendido con sólidos argumentos y profunda convicción, justo porque ambas son hechos en el mundo. La clave es identificar los alcances de sus premisas y el peso específico que tiene cada una en la realidad y en nuestras maneras de conocerla. En el estudio que hice hace algunos años sobre la colonialidad de la industria global del fútbol, identifiqué dos formas de aparición de la globalización. Una donde hay colonialidad, otra donde hay libertad y fluidez. Visibilicé ambas globalizaciones en el contexto de una ontología plana, donde ambas tienen un mismo estatuto de existencia, pese a su inconmensurabilidad. En mi trabajo de campo me encontré con un problema ontológico y en consecuencia epistemológico y metodológico. Cómo tomar en serio dos mundos opuestos y visibilizarlos en el relato etnográfico sin caer en la tentación tan costosa para las ciencias sociales de privilegiar la realidad del investigador frente a la de los informantes. Vi dos escenarios interpretativos frente a los mismos hechos identificados en mi trabajo de campo. Primer escenario. Hay una sola globalización que tiene al menos dos caras en un mismo horizonte de existencia. Una definida por la libertad y fluidez, que se presenta así especialmente para las clases privilegiadas y las personas que viven en los centros globales. Otra por la colonialidad, que se presenta así especialmente para las clases populares y personas que viven en las periferias globales. Segundo escenario interpretativo. Hay dos globalizaciones, una definida por la libertad y la fluidez, otra por la colonialidad. Ambas comparecen en el capitalismo global con centros y periferias. Los dos escenarios me parecen plausibles, muestran la pluralidad de hechos que identifiqué empíricamente, pero suponen dos posiciones diferentes frente a la existencia de la globalización. O hay una totalidad plural o hay pluralidad. A lo mejor la globalización es una, pero dicha totalidad es plural, es colonialidad y también libertad y fluidez. Prefiero la segunda interpretación porque sospecho que la globalización sin colonialismo solo existe de forma superficial en la vida de las personas privilegiadas y en algunos aspectos de la vida de la gente menos privilegiada. Empero, en el fondo, estoy convencido de que la globalización es tan inseparable del colonialismo como del capitalismo. La historicidad de las tres nociones las envuelve causalmente y la tradición crítica lo ha mostrado desde Marx hasta los estudios del grupo Modernidad-Colonialidad y la antropología decolonial del giro ontológico. Esta interpretación coincide más con mi posición de sujeto latinoamericano formado en la tradición crítica en la que veo ambas caras de la globalización. Mi posición política y epistémica me inclina a una interpretación y no a otra. Además, esta posición guarda más relación con los hechos empíricos, especialmente en una dimensión sincrónica y relacional. El lío es que aquí otra vez resulté privilegiando mi interpretación frente a algunos de mis informantes, tentación costosa para la tradición crítica. No obstante, en esta interpretación no le resté estatuto de realidad a la globalización definida por la libertad y fluidez que experiencian esos informantes. Más bien mostré que es algo que auténticamente existe, pero no agota la realidad que me propuse conocer. Es solo un escorzo que aparece en función de variables como la clase, la relación centro-periferia, etc. Las formas plurales en que los objetos se presentan a los sujetos están determinadas por la matriz de sentido, particulares modos en que tiene lugar la relación sujeto-objeto, sujeto-sujeto, objeto-objeto, que permiten acceder solo a algunos escorzos. Ambas. ¿Cómo distinguir lo que tiene de suyo el objeto a conocer versus los filtros de sentido del sujeto que conoce? ¿Cómo ver el poder afuera y no adentro de los sujetos? ¿Qué peso específico tiene la cultura, las emociones y las categorías del sujeto en la comprensión de lo real? La pluralidad de manifestaciones de un objeto puestas en diálogo pueden mostrar la realidad unívoca del objeto o su condición plural.
Muy chévere, Kevin. Bueno, que usted meta a Feyerabend en el realismo crítico. Qué chévere. O sea, digamos que siento que lo argumenta muy bien. Ahora solo le digo eso, en la tradición, obviamente sería una interpretación desafiante de cómo ha sido interpretado Feyerabend. O sea, Feyerabend pues siempre, al menos en filosofía, sí es visto más como un constructivista que como un realista, pero está muy interesante pues esa interpretación. Incluso a mí también me dio un poco esa sensación de ahí poder sacar un realismo crítico, que era lo que ahorita intenté decir cuando decía el a la positiva de Galileo Galilei, ¿no? De la matematización del mundo de Galileo Galilei, ¿no? Que sí se necesita procesar los datos que recibimos o que de algún modo vienen. Entonces, eso me parece muy interesante, es novedoso, al menos en las lecturas que se ha hecho de Feyerabend, sería una lectura novedosa. También me parece muy interesante que diga que el debate de idealismo y realismo es un falso problema, porque muchos autores lo han argumentado también de ese modo, que prácticamente los dos tienen razón de algún modo, solamente hay que compatibilizar. Y de ahí, por ejemplo, el intento de Kant del idealismo trascendental, de conjuntar realismo ingenuo con idealismo ingenuo y demás. Entonces, esa postura también está muy documentada y también hace parte del debate en filosofía, al menos, que es el área donde yo me desempeño. Incluso yo, en mi tesis, quiero en parte concluir un poco eso, ¿no? Que de pronto bien direccionado o bien organizada la discusión, puede que idealismo y realismo pues sea un falso problema, ¿no? Obviamente agregaría ahí otros argumentos y demás, pero eso también me parece otra intuición muy potente. Y lo de la globalización está genial, ¿no? O sea, básicamente, claro, sí, hay varias opciones, ¿no? Si usted de pronto se maneja en un lenguaje observacional muy, digamos, muy radical, pues diría, no, globalización solo es manifestación de colonización, ¿no? Si se maneja en un lenguaje observacional igual de radical, pero con otros supuestos, no, globalización es manifestación, eh, pues, de libertad, ¿no? De espontaneidad y de elección y demás, ¿no? Pero digamos que ahí hay una tercera vía que no es tibia, me parece que es la que hemos estado intentando explorar, que es decir, no, pues es un fenómeno pues con diferentes manifestaciones, ¿no? Y que de pronto una metateoría, si se quiere, o bueno, no sé si una metateoría, lograría ver los escorzos múltiples de un mismo fenómeno, en este caso, pues de la globalización. Ahora, ahí hay un debate bueno, porque alguien podría decir, si yo uno todos los escorzos o todas las manifestaciones de un fenómeno, ya sea cultural, físico, tengo una radiografía total del objeto, no, no lo sé, más bien yo me iría por su segunda opción, que es hablar de la condición plural, ¿no? Que de entrada, pues todo objeto es plural, ¿no? Y que todo objeto es plural quiere decir que tiene diferentes manifestaciones, que dependiendo también, por ejemplo, bueno, es que lo voy a utilizar porque es el ejemplo que se me viene. Hay un autor que se llama Ferraris, que escribe el libro El Manifiesto Nuevo Realismo. Él hace un experimento que lo llama el experimento de la pantufla, ¿no? Entonces pone una pantufla y dice, bueno, ¿qué es la pantufla para el ser humano? Pero esa misma pantufla como aparece para un perro, pero como esa pantufla aparece también para una mosca, pero como esa misma pantufla también puede aparecer también para, no sé, el suelo, etcétera. Entonces, claro, una interpretación muy constructivista diría, ah, no, pues es que son diferentes interpretaciones de la pantufla. Pero ahí Gabriel, como buen realista, dice, es el carácter plural de la pantufla, pero también su carácter, pues, relacional, ¿no? Que se relaciona con diferentes entidades y al relacionarse con diferentes entidades, pues se develan nuevas propiedades.
etcétera, del objeto, que de pronto nosotros no podemos ver con nuestro sistema cognitivo y demás. Entonces, bueno, eso me suscitó su reflexión. Sí, me hace pensar mucho esto de que sí, que a lo mejor todas estas intuiciones actuales relacionadas con que existir, pues implica que modos de aparición, ¿no? Y que casi siempre pues pueden ser plurales estos modos de aparición. Y que claro, ya en un nivel epistemológico, si uno se pone a tratar de sumar o a mapear los diferentes modos de aparición posibles de un objeto, como la globalización o la pantufla, pues bien se pregunta, ¿no? ¿Cómo será que ahí sí accedemos a cómo es la pluralidad de esa totalidad? Y es un poco también la intuición de todas estas teorías de la complejidad y Edgar Morin y todo eso, ¿no? Como cierta sospecha de que la realidad no se reduce a una variable, sino que casi siempre es como multiforme, multivariable y que en consecuencia esa pluralidad que define la realidad, que ellos no lo llamaban así específicamente, pero es una intuición yo creo que común, pues implica un pluralismo epistemológico. De ahí viene el cuento de la interdisciplinaridad y la transdisciplinaridad y todo eso. Entonces, yo creo que va muy por ahí también, ¿no? Y claro, esto último de una ontología relacional me parece que esa es como también una como tendencia un poco en estas nuevas formas de concebir pues la relación entre la realidad y la forma de ser conocida, porque al final el punto es como, sí, como un poco la idea burdiana de lo que existe en el mundo social existe relacionalmente, o sea, todo es como existe en relación con algo y esa algo pues construyó una idea también teórica que yo no, que a lo mejor observacionalmente no aparece empíricamente necesariamente, como la idea de campo. Eh, una idea en que las relaciones de los individuos se inscriben en un espacio de fuerzas más bien ocultas y que justo su carácter oculto es el que garantiza la dominación y en consecuencia la reproducción de ese mundo que existe. Entonces sí, como que al final termina no volviendo como de nuevo sobre esas mismas, pues sí, intuiciones, ¿no? Creo yo. Y lo mismo también me hizo pensar con esta idea de, claro, al afirmar o sí, que a lo mejor idealismo y realismo es un falso problema y que lo que importa es como más bien ver cuál es el peso específico de cada una, es sí, igual volver a Kant, ¿no? Como, y otras personas con una intuición similar, inclusive Bourdieu es la misma idea, ¿no? Como, pues el objeto de estudio se construye, pero para hablar sobre la realidad, ¿no? Y la realidad tiene una existencia que está ahí con independencia del mundo y es un poco con todo su background durkheimiano y también marxista. Entonces, a lo mejor el punto es discutir de nuevo, no realismo, idealismo, sino cuál es el peso específico de cada uno de esos dos niveles, pues sí, de la realidad y de la comprensión de la realidad. Entonces, como Sí. volver a la discusión con Bourdieu, volver a la discusión con Kant y estas personas que tienen como esta intuición de que a lo mejor pues hay un poco de ambas a la hora de conocer. Y que yo creo un poco que la forma en la que está organizado el mundo académico en la actualidad también parte de esa misma sospecha, porque pues la misma idea de haga un marco teórico antes de hacer la tesis o de ir a campo o de hacer empiria, pues implica que la teoría es importante para hablar sobre algo que luego voy a observar, o sea que la observación sola no basta, sino que necesito de un background teórico, de unas categorías, de un lenguaje observacional que me permita ver cosas en esa realidad que me propongo conocer. Eh, entonces, claro, como que si uno se pone a mirar las tesis y la forma en la que está organizado, la forma en la que, pues sí, se conoce, inclusive los artículos, que las revistas ya piden una sección metodológica donde se justifiquen cada uno de los procedimientos, pero también una sección teórica y unos hallazgos empíricos, pues implica también que hay una vocación también pues empírica que no se puede soltar de una dimensión teórica. Entonces, pareciera más bien que estar empeñados en defender radicalmente alguna de las dos posiciones está como más bien fuera de, de la misma hegemonía del campo de conocer, ¿no? De las formas de conocer en la sociedad que vivimos, creo yo.
Bueno, no sé si Andrés tiene algún comentario. Me gustaría conocer sobre todo usted qué opina acerca de los lenguajes observacionales o la pregunta por los lenguajes observacionales en el poder. O sea, como esta idea de existen fuerzas ocultas que no necesariamente palpamos, vemos, tocamos, que empíricamente no necesariamente vemos, pero que sospechamos que están ahí, que garantizan la reproducción del mundo que vivimos bajo otra sospecha que es algo que tampoco vemos, como la dominación, eh, la alienación, la hegemonía. Hay todo, si uno quiere mirar esta pregunta por diferentes tradiciones, los gramscianos, los estudios culturales, la tradición marxista, hay muchas nociones para hablar de esto, pero pues sí, como qué hace uno con ellas, ¿no? Y sobre todo en la confrontación empírica, porque casi siempre, y es el problema que a mí me llevó a esta discusión un poco, es empíricamente uno a veces encuentra evidencias en la misma gente y en sus propias categorías de que ellos no ven esa dominación. Ellos no ven el poder, ellos no ven esas fuerzas ocultas y lo que están viendo es un mundo totalmente distinto al que los investigadores de la tradición crítica ven y ese es como el punto de nuevo. Entonces nunca se tomó en serio lo que la gente vivió o al final todo ese poder fue en la mente, en las categorías y en el lenguaje observacional de los investigadores sociales, etcétera. Yo, es que estoy acá sin luz en el apartamento, marica, es que aquí es un problema. Problemas de Agua todo, poder. no hay, no hay poder, exacto. Digamos que yo leí el texto, pero no alcancé a hacer la reacción porque pues el tema burocrático nos está jodiendo feo. Bueno, realmente yo confrontaba un poco la idea del lenguaje observacional, digamos en toda esta idea que el autor muestra de esas dos como perspectivas que están ahí como en disputa, que digamos, creo que usted ya lo explicaban suficientemente, modifican las explicaciones sobre el mundo y la realidad. Y lógicamente, el condicionamiento que tiene uno como investigador es que aparecen, digamos, ciertas perspectivas teóricas sobre las cuales uno se siente cómodo y domina, y inmediatamente uno confronta, bueno, ¿será que el lenguaje observacional quiere decir esto? Establecer como una especie como de similitudes, homologías, no sé cómo, digamos, mencionar esa relación como siempre buscando como un piso para entender, bueno, ¿será que quiere decir lo mismo que esto? Entonces yo también me preguntaba, por ejemplo, si bien es cierto, el hábitus de Bourdieu no tiene que ver mucho con el lenguaje, o quizás sí, digamos, en estas disposiciones interiorizadas podría ser también hábitus que el investigador, digamos, va construyendo esas disposiciones que va constituyendo a lo largo de su vida. Y me lo preguntaba con Foucault, con el tema de la subjetividad, o con Elías, con el tema de la civilización y así, digamos que las diferentes perspectivas que yo he venido teniendo. Pero ustedes ya han aclarado que específicamente hay un tema de relación con el lenguaje que digamos que limita las comprensiones, digamos, sobre el mundo, quizá para los paradigmas kuhnianos, no sé. Respecto a ese tema específico de las digamos, reflexiones teóricas o el papel que cumple la teoría y la realidad, yo por lo menos en mi caso, yo soy como Steve habla mucho del tema de la fenomenología, pues yo hablo de la biopolítica, que fue lo que estudié durante los últimos 5 años. Y realmente yo, en mi proceso, no he observado el poder fehaciente, el poder pragmático, porque pues yo me dediqué fue a ver documentos, ¿sí? Entonces yo analicé documentos y empecé a entender cómo a través de esos discursos, eh, efectivamente ahí se articulan distintas estrategias. Yo siento, por ejemplo, que en los estudios Foucaultianos nunca se nos exige tener cierta rigurosidad con la teoría. Lógicamente, pues uno lee muchas cosas, muchos discursos, muchas conferencias, cursos que dio Foucault y bueno, toda su tradición de ahí para adelante, digamos los que actualizan los conceptos, también leímos mucho, pero yo no siento que haya una cierta, porque lo que más se pide es que se describa empíricamente cómo ese poder verdaderamente funciona, ¿sí? No me están diciendo, bueno, defina poder acá, o cómo el poder actúa acá,
sino específicamente qué estrategias, qué tácticas, qué relaciones actúan específicamente en prácticas concretas. Por ejemplo, si yo me dedico a hablar sobre el poder en una discusión Foucaultiana, me van a caer encima porque van a decir, no, es que el poder no es abstracto, el poder es concreto, ¿y cómo lo ve usted? Y entonces ahí sí es cuando uno empieza a evidenciar empíricamente, mire, yo lo veo en este discurso así, en esta política de esta forma, en el aula de clase arquitectónicamente lo veo así, la disposición del profesor, la relación, que digamos que ahí sí sería un nivel más observacional, pero yo realmente pues no lo he hecho, porque yo me quedé solamente en la política pública. Y paradójicamente hay muchos diccionarios y vocabularios de Foucault, ¿no? Hay como unos 20.000 libros donde ellos sí hacen como ese esfuerzo. Si bien es cierto, no le exigen, también por el otro lado están como intentando aclarar, no, espera, es que... Y es muy denso, sobre todo en un autor que dijo dos cosas claves. Primero, que la teoría es una caja de herramientas que uno usa específicamente para darle un sentido, pero que la práctica específica es la que puede dar la posibilidad de que esas categorías emergentes, esas categorías EMIC, aparezcan. Sobre todo para describir ese poder localmente, ¿sí? Su capilaridad, su especificidad, y eso es lo que yo le digo, por ejemplo, a los chicos de la maestría que les estoy dando como el seminario ahorita. Entonces yo como evaluador esperaría que ellos al final me digan específicamente qué ven ellos de esas relaciones de poder específicas. Entonces yo veo que es un juego ético, inductivo, deductivo, idealismo, realismo. Yo no veo que sea una... A mí también me parece como un debate como medio ultrapasado, ¿no? De pronto no, me está saliendo un poco de lo que ustedes están queriendo decir, pero es, digamos, la manera como yo en este momento intento pensar mi propia práctica como profesor. Entonces, uno necesita beber de una perspectiva teórica, sin duda, porque pues llegar desnudo a una realidad, pues es muy, posiblemente esos lentes no alcancen para ver determinadas cosas específicamente, pero también uno tiene que desarrollar una cierta perspectiva crítica en dejarse llevar excesivamente por esa teoría. Entonces yo creo que ahí está como el quid del asunto, como formar unas capacidades, una experiencia, un bagaje que permita dialogar esas dos cosas, tanto lo que viene de la realidad como lo que uno tiene como intuición como investigador, porque si no, entonces pues cualquiera sería, ¿no? Y cualquiera llegaría allá y cualquiera empezaría a decir y a explicar e intentar analizar. Entonces yo creo que por ahí está como la relación que yo puedo... Eso lo hubiera escrito en mi reacción, solo que no me alcanzaron las 2 horas para hacerlo. Bueno, Andrés, sí, eso último que menciona, como de establecer una suerte de vigilancia crítica en la relación entre teoría e empiria, yo creo que es clave, ¿no? A lo mejor eso es como uno de los puntos a los que nos invitaba Hugo Semmelmann en algún momento, como esta idea de que las categorías es importante siempre recontextualizarlas críticamente en los contextos donde las vamos a utilizar. Él ya advirtiendo también que cuando no se hace esa recontextualización crítica de las categorías, pues se termina reproduciendo ciertas colonialidades del saber que están descontextualizadas y que no hacen justicia a lo que realmente se está tratando de conocer. Entonces sí, yo creo que ese es como un punto clave y que en cierta medida, pues la forma en la que está organizado el conocimiento en la actualidad va de eso, ¿no? Uno le pide que las categorías que use la teoría, pues guarden cierta relación con la realidad, pero a veces aparece la tentación de que como mi tradición es marxista o burdiana, entonces pues utilizo esas herramientas pues para todo lo que vaya a conocer y la realidad a lo mejor no responde siempre al lenguaje observacional burdiano, voy a encontrar siempre lo mismo y no voy a encontrar otras partes de la realidad que ese lenguaje observacional no permite ver. También me llamó la atención esta idea como del hábitus del investigador. Yo siento que sigo un poco por ahí, ¿no? Esta idea también burdiana de el sentido común sociológico, como de pues los sociólogos y los investigadores sociales o los investigadores, pues también tienen su sentido común, como por ejemplo ven poder en todas partes, ven dominación en todas partes, ven las diferencias, por ejemplo, de género. Entonces sí, como que yo sí creo que a lo mejor dentro de nuevo esta pregunta por la historicidad del conocimiento y del sujeto que conoce y sus posiciones políticas y demás, pues hay también todo un hábitus como intelectual que se construye y que atraviesa las categorías de quien conoce. Yo creo que todas esas discusiones que se han dado en torno a eso, pues no son en vano porque a lo mejor y sí hay como una suerte de sentido común de los investigadores, ¿no? Que nos hace ver unas cosas. Pero de nuevo, aguas con el sentido común, ¿no? Necesitamos
siempre como una suerte de vigilancia epistemológica, crítica, que nos permita ver cuáles son los alcances de eso que estoy viendo y si lo que estoy yo viendo, si realmente guarda relación con los hechos. Y yo creo que Feyerabend, con esta propuesta de ensayar varias interpretaciones sobre los mismos hechos, nos da una buena solución, como pues juguemos a varias posibilidades. ¿Qué pasa si lo interpreto de otra manera? Que es un poco la discusión que tienen a menudo los historiadores, ¿no? Las teorías de la causalidad, donde seguro también Foucault entra ahí también, o Weber, para las teorías de la causalidad de la acción, como, sí, en qué momento yo defino, pues, cuáles fenómenos sí son causa de otros fenómenos, ¿no? Cuando hay realmente una relación causal y si todo lo que está alrededor del hecho que yo me propongo conocer realmente tiene una relación causal o no. Y a lo mejor, pues, ese método, un poco de los historiadores, al que invitaba, por ejemplo, Eric Hobsbawm con los marxistas británicos, de predicciones contrafácticas, pues va un poco como de eso, ¿no? Como de, bueno, ¿qué hubiera pasado si yo quito uno de los variables que me propongo proyectar como una causa? Entonces, si estoy explicando la Revolución Francesa, quitemos, bueno, la independencia de América, quitemos la Revolución Francesa, ¿qué pasa? ¿Será que en 1810 se independizan Colombia, México, Argentina, todos los países de América, menos Brasil, o será que no? Y es un poco como un ejercicio contrafáctico en el que Hobsbawm y los historiadores pues juegan un poco a lo que nos invita yo creo que Feyerabend, que es como con los mismos hechos, porque ya sabemos qué fue lo que pasó, que hubo independencia en 1810 y que también hubo caída de Napoleón y, en Europa, etcétera, y que guarda una relación con la Revolución Francesa, etcétera, pues que ensayando varias interpretaciones con los mismos hechos que ya sabemos cuáles son, pues podemos ver cuáles interpretaciones a lo mejor nos parecen más satisfactorias, ¿no? Eh, pero claro, yo creo que ahí es un poco como ensayar y errar, como, pero sobre todo decidir, ¿no? Y posicionarse. Un poco también volver a la idea de compromiso ontológico, que es un compromiso teórico y político, y que un poco esta dimensión subjetiva del conocimiento, pero también imaginativa, creativa, pues estaría siempre latente en la toma de decisiones a la hora de, pues sí, de determinar qué es la causa de qué o qué se relaciona con qué fenómenos sí qué hechos sí se relacionan y cuáles no. Entonces, sí, como que al final este juego de Feyerabend de ensayar varias interpretaciones sobre los mismos hechos, yo creo que guarda relación con pues, otras perspectivas sobre establecer relaciones entre hechos, ¿no? El punto es siempre como pues, ver cómo decido, que es un poco el dilema en el que yo estaba metido y es como pues yo al final me terminé yendo con la posición que estaba más cercana con mi perspectiva teórica crítica, donde en efecto veo relaciones de poder colonial y estas cosas. Entonces, al final, como que de nuevo, y como sospechaba Einstein con esta idea de que para establecer relaciones entre hechos no hay un método, no podemos establecerlo, sino que están sujetos a la razón pura, a la creatividad, a la intuición, al olfato, pues sí, como que en estas decisiones, pues pareciera que no podemos construir como esos criterios. De pronto, quizás lo que uno tendría que tratar de caminar en ese horizonte sería, si bien no podemos del todo construir como un método para establecer esas relaciones o para decir qué interpretación está mejor que otra, a lo mejor sí podemos transitar a mirar formas en que ciertos criterios pueden ser pues más plausibles, hacer más plausible una interpretación a otra, que es un poco a lo que yo intenté jugar en mi redacción, como estableciendo relaciones entre la historicidad de los fenómenos, sí, jugando un poco como a ver de nuevo otra premisa de Feyerabend del principio y también de Dancy, que es esto de, pues para validar lo que es conocimiento verdadero, pues toca siempre estar en relación con los hechos, ¿sí? ¿Cuál es su adecuación con los hechos? Y cuál no. Algunas interpretaciones a lo mejor se adecuan un poco más a los hechos y otras interpretaciones a lo mejor implican pues a no estar tan cercana a los hechos y luego resultamos en argumentos ad hoc y estas cosas, ¿no?
Entonces, pues bueno, es como lo que me hace pensar. Y ya son las 7. No sé si tienen como algún comentario más o ya podemos cerrar por ahí. Por mí está bien. Bueno, entonces nos vemos en la próxima sesión. Venga, ¿sería 7 solamente o vamos leyendo de a dos? ¿Cuántas páginas son? Espero lo mismo. Va. Sigue el 7, de la 66 a la 79, que son como 13 páginas. Y el 8, que va hasta la 85. ¿Podemos leer los dos? Listo, Listo. Entonces, 7 y 8. listo. Breve. Así quedamos. Gracias por el tiempo de hoy. Nos estamos viendo. A usted, estuvo muy chimba. Chao, Listo. Andrés. Hablamos. Bye. Chao, Vale, un Andrés. abrazo. Chao, chao. Abrazo. Vale, chao, Steve. Un abrazo.